5 técnicas fáciles para mantener una mente positiva. Todos sabemos lo difícil que es mantener una mente positiva las 24 horas del día. Los días son muy diferentes unos de otros y para algunas personas demasiado monótonos. Tanto unos como otros deben ser días en los que la vida nos sonría desde su inicio hasta su final. Sí, ya sé que es complicado, pero como me venís oyendo en el canal, nada es imposible de realizar si te tomas tu vida como lo que realmente es, tu responsabilidad. Nada ni nadie es responsable de tu vida más que tú. Nada ni nadie tiene la culpa de nada de lo que te pasa. Nada ni nadie. Aunque creas que eres el mayor desgraciado del mundo por lo que te está pasando en estos momentos o por lo que te haya pasado a lo largo de tu vida. Nada ni nadie. Ten eso siempre claro en tu mente. Solo tú eres el responsable de tu propia vida. Todo lo que ocurre en ella es porque lo has consentido en ese mismo instante o en el pasado. No pienses que porque seas una buena persona estás exento de que nada te vaya mal. Ojalá así fuera. El mundo sería mucho más justo, pero no es así. No pretendas ponerte delante de un tigre y pedirle que por favor no te coma porque tú eres vegetariana. El tigre no va a respetar que tú ames a los animales tanto que no deseas comerte a ninguno. En la vida pasa lo mismo. Debes cuidarte y muy bien de los depredadores, que hay muchos y muy bien disfrazados. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer si tu mente lo tiene claro desde el principio. No dejes que sus mentes puedan influir en ti tanto que lo cambies todo solo para poder agradarles, porque nunca estarán contentos. Son sacos sin fondo incapaces de llenarse y por eso vamos a pensar en mantener siempre nuestra mente en un estado continuo de positividad, para que eso no ocurra o deje de ocurrir de una vez por todas. Algunas de las técnicas que vamos a ver aquí ya las habrás visto en muchos de los vídeos anteriores, pero es que son la base de la completa realización como persona y de tu propio desarrollo y superación personal. Si haces esto a diario, te aseguro que tu vida cambiará y siempre para bien. Dará un giro que incluso te sorprenda o no puedas ni creerlo. Pero créelo, eres tú la única persona que puede realizar ese cambio. Solo tú tienes ese poder. Solo tú tienes la llave que puede abrir la puerta a la felicidad y a la abundancia que quieres y mereces para ti. Comencemos. 1. Expresa tu mayor gratitud cada día. Una de las formas más fáciles de incrementar tu positivismo es expresando tu gratitud. No hay nada más bello que comenzar el día expresando gratitud por lo que ya tienes. Sea lo que sea. La gratitud traspasa los límites de la conciencia, llegando a, vamos a llamarle, lugares y personas que ni tú misma podrías llegar a imaginarte nunca. Alguna vez habrás oído hablar del efecto mariposa. Cualquier cosa positiva que hagas por ti o para alguna otra persona tiene la posibilidad de tener un efecto multiplicador en los confines del universo. La gratitud diaria es la mejor manera de atraer hacia ti todo lo que deseas a tu vida. Si la acompañas con un sentimiento intenso de aceptación y emoción, como si ya la poseyeras, es muy fácil que llegue a ti antes de lo que te esperes. No solo es agradecer lo que ya tienes, sino agradecer lo que no tienes, pero como si ya lo tuvieras y estuvieras disfrutando de él. Te pongo un ejemplo. Si deseas tener un mejor empleo o una pareja, piensa, imagina y recrea en tu mente lo que sería tu vida estando trabajando en ese sitio que sueñas constantemente, o cómo sería tu vida disfrutando con esa pareja que quieres a tu lado el resto de tu vida. Eso existe. Entonces, deséalo con fuerza y agradece que estés disfrutando de esa compañía que tanto has deseado y lo maravilloso que es trabajar en ese lugar. Eso sí, ponte a trabajar para ello. Si para trabajar en esa empresa necesitas tener un alto nivel de inglés, no lo vas a conseguir solo sintiendo que hablas inglés sin estudiar. Ponte en serio a aprender inglés y sé esa persona que necesita esa empresa. Dile al universo que estás preparado para llegar allá donde quieres llegar. Y no te pongas excusas como no tengo tiempo, no tengo dinero, porque hay infinidad de formas de aprender inglés sin gastar dinero en ello. Aquí en España existen cafeterías donde la gente se reúne una vez por semana para entablar conversación con gente de otros países y poder hablar así su lengua. Busca algo similar en tu país, seguro que encontrarás. Esa excusa ya no te vale.
Si lo que quieres es encontrar pareja y piensas que eres demasiado bajito, o no te consideras atractivo, o estás pasado de peso, también tienes que pensar que no todas las personas se fijan en esas cosas cuando quieren tener pareja. Hay personas que valoran una buena conversación más que el sobrepeso, o una preciosa sonrisa constante más que tu estatura. Piénsalo. Si te quedas en casa solo diciendo lo desgraciado que eres, tu vida nunca cambiará para mejor. Conserva siempre tu esencia, que es imperturbable, y cambia todo lo demás, agradeciendo eso que ya posees como una bella herencia divina. 2. Sé generosa a cada momento del día. Si tienes sentimientos negativos constantes, es muy probable que sean causados por enfocarte en los aspectos más negativos de tu vida. Es muy importante tu percepción de todo lo que percibes en la vida y muy probable de que todo ello esté sobredimensionado por ti. A veces pensamos en que somos los mayores desgraciados del mundo porque carecemos de tal o cual cosa, pero no es así. Valora realmente lo que tienes. Haz una especie de auditoría con tu vida y saca todas esas partes negativas y positivas de ella. Como sabes, yo siempre te sugiero que lo escribas, así es que te voy a poner un ejemplo. Haz una especie de listado. Traza 2 bloques en una hoja de papel. Pon los aspectos positivos en una parte y los negativos en otra. Después, con un color diferente, marca aquellos aspectos que se pueden mejorar sin hacer grandes esfuerzos. Y comprobarás que todo lo que piensas de eso son inconvenientes que crees tener, pero no lo son tanto. La mayoría de las veces son fácilmente solventables cambiando tan solo alguna pauta de comportamiento diario. Eso no es más que ser generoso contigo mismo. Tienes que darte a ti más de lo que te esperas. Sé la mejor versión de ti misma y considera que eso que te das, se lo das a toda la humanidad, porque después de ti se reflejará en todo el universo, como te dije en el paso anterior. Una vez que hayas hecho esto contigo, entonces puedes ser el más generoso del universo con los demás. Dedicar unas horas al día a ayudar a una ONG o pensar en que tu vecina de al lado que vive sola con 90 años puede necesitar ayuda, o sentir que es el momento de salvar una vida y adoptar una mascota que a veces y además va a ser tu mejor compañía el resto de tu vida y que no te va a pedir nada más que cariño y alimento diario. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay cientos de ellos que seguro que encuentras y que harán que tu vida cobre sentido y te haga sentir la mejor de las personas del mundo. No dudes, lánzate y comprueba cómo puede cambiar tu vida. Comienza con lo que sea más sencillo y con más posibilidades de éxito para ti y da un poco de lo maravilloso que llevas dentro de ti a todo lo que te rodea. Pero no te descuides tú, porque eres el primero, la primera con el que debes practicar esa generosidad. 3. Controla tú siempre tu respiración. Es curioso esto, ¿verdad? Incluso puede que te parezca una tontería, pero nada más alejado de la realidad. Como te digo en los vídeos de relajación y meditación, la respiración es la vida. A veces nos alteramos con facilidad porque no controlamos muy bien lo que ocurre a nuestro entorno, produciendo alteraciones e incluso que pueden causarnos enfermedad. Controlar tu respiración es controlar los excesos que tu cuerpo dispara cuando una situación te es adversa. Si tan solo respiras 3 veces, siendo consciente de que estás respirando, tu cuerpo y tu mente se calman y todo aquello que se ha alterado vuelve a la normalidad. La respiración es lo que te mantiene vivo, aunque no seas consciente de ello. Así es que piensa en ello como la fuente de la vida de tu día a día y respira conscientemente cada vez que te sientas alterada por algo que no anda bien. Recupera el ritmo de tu respiración y recuperarás el estado natural por el que estás aquí, viviendo esta vida que te ha tocado vivir. Te recomiendo cualquiera de las meditaciones que encontrarás en el canal, pero si quieres algo más sencillo, que tan solo te lleve 1 minuto, mírate el vídeo de 8 sencillos pasos para silenciar tu mente. Al final verás que puedes respirar con conciencia y tan solo en 1 minuto recuperar tu estado emocional. Te lo dejo por aquí arriba, a la derecha de tu pantalla. 4.
Visualiza aquello que quieres conseguir. Visualízate con éxito. Hemos hablado de esto en el canal. Tienes varios vídeos que te hablan de ello y te dejo alguno por aquí. La visualización es una de las partes más sencillas para mantener la mente positiva. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando visualizas aquello que quieres conseguir y en lo que quieres tener éxito, no es nunca nada negativo. Y eso mantiene tu mente en la constante de conseguirlo. Y eso hace que te mantengas en ti una sonrisa permanente, lo que hace que además tus pensamientos negativos no se aniden en ti. Bien es cierto que debes mantener esos pensamientos constantes a lo largo de tu día, siempre que puedas. Eso hace que no puedas pensar en nada más que en hacer todo lo bueno y posible para conseguir lo que te propones. Mantente siempre ahí, queriendo y sintiéndote merecedora de todo aquello que quieres para tu vida, a cada minuto de tu día. Laín García Calvo lo llama tu divina obsesión, y a mí me encanta ese nombre, porque para llegar a conseguir aquello que deseas, debes mantenerte, como te digo, debes obsesionarte con eso a cada momento. Por supuesto, hablamos de cosas positivas, tanto para ti como para los demás, porque como sabes, aquello que te des a ti misma es aquello que das a los demás. Sé consciente a cada momento y pon manos a la obra para conseguir tus objetivos. No pienses que vas a llegar por ciencia infusa, debes trabajar para ello, pero manteniéndote en esa divina obsesión a cada momento. Como te he dicho en otros vídeos, encuentra aquello que ames tanto que desees dedicarte toda la vida a eso, aunque no te pagaran. Y ahí está, ya tienes tu divina obsesión. Cuando lo consigas verás que a eso no se le puede llamar trabajo, aunque le dediques 16 horas al día. Comprobarás por ti misma lo bendecida que eres dedicándote a ello. Comienza ya. Medita, número 5, medita cada día. Y esta es mi quinta técnica, que ya me habrás oído hablar de ella en el canal por activa y por pasiva. Solo es medita. Haciendo todo esto de lo que te he hablado anteriormente, pues realmente sale solo. Es como si todo estuviese programado para ti, para que consigas lo que te propones. La meditación calma la mente, el cuerpo y el espíritu, cubriendo cualquier parte de tu organismo viva y dándole una nueva forma de ver la vida con la que cambia también tu manera de pensar. Medita, hazlo siempre. Simplemente dedícale unos minutos, un minuto, solo son para ti y para tu bien. Solo tú decides esto. Tienes meditaciones en el canal desde tan solo un minuto, como te dije, 10 o 15, o sesiones de 1 hora de duración para calmar tu mente y sanar tu cuerpo, conseguir paz y saber cómo poder perdonar. Cualquiera de ellas te cambiará tu percepción cuando las practiques. Hazlo asiduamente. La meditación, cuanto más la practicas, en mejor persona te conviertes. Creo que no hay mejor medicamento en la vida que la meditación, y tú eres el único que lo administra a su antojo. Compruébalo y coméntame en los comentarios cómo te fue al realizarlas. Todas las meditaciones que te encuentras en el canal son meditaciones guiadas. Si no has practicado antes, es la mejor manera de comenzar a iniciarte en esta disciplina. Déjate llevar por la voz y cuando sientas que puedes hacerlo por ti mismo sin ayuda, pues genial, ya eres un experto. Particularmente me gustan mucho las meditaciones guiadas porque eres capaz de llegar a lugares que ni tú mismo podrías pensar que existieran. Te espero en cualquiera de ellas. Gracias. Suscríbete y por favor comparte y comenta este vídeo. Apoya este canal, me haces muy feliz. Ayúdame a llegar a más personas porque con tu apoyo seremos cada vez más fuertes. Y recuerda activar la campana para no perderte el próximo vídeo. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.